Juan Ibáñez era amigo de mi papá. Mi papá y él ya llevaban una amistad de años. Y mi papá me hablaba de Juan Ibáñez, yo sabía quién era Juan Ibáñez. Y Juan Ibáñez le había dicho a mi papá que quería conocerme. Entonces Juan viene y me busca aquí, a la casa, a mi taller. Y fue en el momento en que ya hicimos la amistad y empezamos a ser ahí cómplices de ciertas locuras, ¿no? Fue como empecé a conocer a Juan. ¿Qué sucede con Juan? Juan él mismo lo decía, que había que tener un respeto por la inteligencia. Su saludo de Juan era la inteligencia. ¿Qué sucede con este tipo de gente creativa? Creo yo, en el arte se necesitan dos oficios muy importantes, que es la inteligencia y el oficio técnico de lo que hagas. Entonces Juan era una de las pocas personas que había conocido yo que mantuviera equilibrado y de una manera muy intensa estos dos oficios. Era muy fuerte, era penetrante, era tosigador, ofensivo, buen amigo, mal amigo, condicionaba, te retaba, te provocaba al punto de que buscaba la manera de cómo hacer que tronaras para llegar para poderte medir. Él buscaba medirte, a ver cuál era tu fortaleza, tanto intelectual como tu fortaleza humana, tu capacidad artística, intelectual. Juan era un termómetro muy complicado, pero al mismo tiempo Juan era una persona que te daba un respeto, un lugar como artista. Y nunca, a diferencia de otras circunstancias, otras personas, procuran hacerte sentir menos. Cuando conoces a alguien como un artista o alguien importante en el medio, siempre están en una actitud como superior hacia ti. Y él no, al contrario, él estimulaba, él llegaba a compartir contigo esa actitud. Y te hacía sentir que podías ser un artista del mundo, no un artista simple y sencillamente o joven, o que empezabas, o que te faltaba. No, él ponía en el nivel las cartas. Entonces Juan te daba una estabilidad en el respeto, en ese sentido. Y yo tuve la oportunidad de exponer varias veces junto con él, de hacer cosas con él, como en el Juego Mágico, que hicimos la escenografía, hicimos varias cosas. Con Juan hice muchas cosas, él trabajó aquí conmigo la cerámica, ideas, proyectos, pero más que nada yo creo que Juan venía por el tesoro de Guanajuato, que era el Teatro Juárez. Lo que le sucedió a Juan es que tenía poco tacto con la gente, con los políticos sobre todo. En cuanto había una diferencia, se volvía un león contra los políticos, ¿no? A los gobernadores, contra quien fuera. Que no gozan de mucha inteligencia, por cierto. Yo creo que eso era lo que les desesperaba, que no había esa conversación, ¿no? No existía esa conversación de inteligencia. Entonces, creo que fue uno de los errores que cometió Juan para poder lograr los proyectos que él pensaba, pero aún así tuvimos el Juego Mágico, que fue una obra extraordinaria, con una apuesta con grandes, los artistas más importantes de ópera de este tiempo en México o de nivel internacional, por primeras veces cantaban en el Juego Mágico. Entonces, Fernando de la Mora, ¿cómo se llama de Guadalajara? ¿Cómo se llama?
bueno, que ahorita es muy... Ramón Vargas. Ramón Vargas, bueno, eran varios cantantes de ópera, eran todo el grupo más importante de jóvenes, que además creía mucho en la gente joven. Él procuraba compartir el escenario, compartir sus proyectos, y invitaba y los disfrutábamos mucho, pero era todo el tiempo, no obstante tenía un rigor muy fuerte, era muy difícil dirigiendo, era muy exigente, era agresivo dirigiendo, que eso me gustaba a mí mucho porque te ponía, ¿no? Te ponía las espuelas y tenías que trabajar al nivel. No condescendía absolutamente nada y normalmente decía lo que pensaba, que eso era muy peligroso en Juan. Era muy, muy peligroso porque cuando se acercaba alguna persona que no le gustaba, muy rápido le hacía sentir que no le gustaba. Pero cuando le gustabas, era para compartir una amistad toda la vida. Yo tuve una experiencia con él muy interesante porque fueron 2 años, casi todos los días de compartir con él, desde el mediodía hasta que se cansaba el cuerpo. Entonces, escucharlo, escuchar sus experiencias, escuchar su vida, las relaciones que él tenía artísticas con gente muy importante, cómo había aprendido, cómo había llegado, eso estimulaba mucho. Además, era tan peligroso como recuerdo que un día le pregunté, oye Juan, yo ya le tenía la confianza para decirle esto, le digo, oye Juan, oye compadre, ¿por qué te siguen las mujeres si eres tan feo, cabrón? Y me dice, porque son morbosas las cabronas, que era encantador, en cuanto empezabas, era difícil de entrar con él, pero una vez que ya estabas estableciendo la relación, era encantador, te envolvía. Y no te envolvía por un rato, te envolvía por toda la vida. Y peligrosos también los experimentos, porque luego quisieras cosas que no estabas muy de acuerdo, pero bueno, tenías que compartir a veces, y a veces no, ¿verdad? Él era una persona muy visual. Y yo me di cuenta porque desde el momento en que empezamos, que la primera vez que me llevó que me invitó en su primera casa que vivía aquí en Guanajuato, que era en una de las casas del Trailer Park ahí de Rayas con los Morrill. Era una casa que no era habitable, pero imagínate, tenía un Gilberto Aceves Navarro, tenía obras así muy importantes que creaban el contexto. Entonces eso te daba una sensación de que él requería de un ámbito de habitar en todo lo que le diera un ánimo visual, ¿no? Y siempre estaba haciendo cosas, sobre todo me gustó mucho porque él parte del primitivo, está muy preocupado desde Altamira, que a mí también me ha preocupado mucho eso y lo he estudiado demasiado, y entonces empezamos a hacer cosas partiendo de todo este aspecto primitivo. Él estaba muy enamorado de la cerámica. Recuerdo una vez que estábamos en la reunión en el atardecer aquí afuera en el portal y me dice, mira compadre, sí te quiero decir algo. Le digo, dime. Siempre he pensado que la mayólica, el día que tenga rojos, el que le ponga rojos a la mayólica la va a coronar. Y yo lo escuché y pasó el tiempo, hice una calavera, porque tenía que ser una calavera para él, como de unos 70 centímetros de diámetro, como por 50 de altura, la tiene Alejandro Gallo en su colección. Y la quemé y le hice unos dibujos muy primitivos en todo el cráneo y aparecen los rojos. Quemé el cobre, lo metí a reducciones, a humos, y me salió un rojo como sangre de toro impresionante. Y cuando se la puse en las manos, se derrumbó.
estaba que temblaba, sudando, y me dijo, ¿sabes qué? Te pido un favor, ahorita mismo, vamos a comer lo que quieras. Me dijo, lo que se te antoje vamos a comer y el champaña, lo que quieras beber, cabrón. Y abrazaba la calavera. El error que cometí es que no se la di, porque sentía yo que no debía de dársela, no sé por qué, pero fue un error a lo mejor. Y nos fuimos a comer tacos de tripas al Campanero y luego a su casa a tomar champaña, ya no me acuerdo qué cosa, para celebrar esos rojos, ¿no? Entonces, yo creo que como eso puede haber habido muchas cosas, ¿no? Yo creo que alrededor de toda la gente que estuvimos aquí con él nos daba un tip que eso nos subía a un estribo de hacer cosas que posiblemente dudáramos poderlas hacer. Que la imaginación sí la podemos tener, pero la seguridad o el ánimo, o si tú lo llegas, él te retaba, ¿no? Si tú lo llegas a hacer, entonces al hacerlo, pues te sentías, y él te hacía sentir, ¿no? Eso era una gran cosa con Juan. Le hablaban por teléfono y le decían, maestro, y ya les contestaba, me estoy embarrando. No me molestes, me estoy embarrando. En vez de decir, estoy trabajando. Temblaba cuando estaba haciendo sus faunos, ¿no? Y luego quería hacer unas esferas, y esas esferas las metía a reducción y parecían como, hablábamos de la cerámica, que el nacimiento de la cerámica era en los volcanes, y ahí era donde nacía la cerámica. Entonces el hombre trata de imitar el producto que da el volcán, pero había que convertirlo artístico. Y hablábamos del lenguaje propio de la cerámica, que porque Artigas con Miro habían pintado, no habían hecho que el lenguaje propio como en el bronce, cosas. Y entonces andábamos en la búsqueda de que la cerámica hablara con su propio material, que no fuera, que un pintor que pintara un óleo no fuera a pintar una cerámica, sino que valiera la pieza por sí sola como cerámica. Nacen lenguajes, y él, cuando platicaba, siempre pensé yo del nacimiento del arte, del nacimiento de la pintura, y la relación entre los artistas contemporáneos con el arte rupestre. De hecho, acabo de hacer mi trabajo de la maestría de arte, y eso son los lenguajes comunes que existen, ¿no? Ese acercamiento, porque la religión corta esa evolución natural del hombre, porque impone. Entonces, al regresar a principios del siglo, fin del siglo XIX, principios del XX, los artistas empiezan a reencontrar de nuevo con el pasado, con 15,000 años, ¿no? Entonces, regreso a esto, asunto que él era muy completo, ¿no? Esa parte intelectual, la compartía mucho, era como si estuvieras, cuando convivías con él, es como si estuvieras con una persona que está dictando una conferencia de cualquier parte del mundo. Interesante. Además, ya donde prendía su cigarro gitano, ya la cosa iba para lejos, ¿no? Pues yo estaba en una edad que no me estorbaba, en el sentido de que no tenía que ir a dar clases o ir a un trabajo. Entonces, él llegaba exactamente cuando yo acababa mi trabajo, él llegaba. Entonces era mi segundo turno, súper, ¿no? Y además, pues todas las aventuras que te platicaba y las mismas que te invitaba a hacer. Es como los amores intensos, ¿no? Llega un momento en que te desgastas tanto que tienes que separarte por alguna razón. Yo me separé por ciertas razones con él, pero más que nada era la tertulia a la que yo le tenía miedo, porque yo soy muy disciplinado para trabajar. Entonces, ya 2 años eran suficientes para mí, en realidad. Y él, de todos modos, estuvo muy cerca con uno y todo, pues es padrino de mi hijo, del Tuzo. Estaba muy loco, Juan. Por ejemplo, un día estábamos en el Teatro Juárez en la ópera, y estaba dirigiendo la ópera, y estaba José María acostado en uno de los asientos ahí del teatro, y fue y le metió unos hielos en los calzones, que para que no se le fuera a olvidar nunca ese momento, imagínate nada más. Ya le preguntó, oye Juan, dime la verdad, porque luego platicamos de Ofelia, luego nos encontramos con Ofelia Medina, y dime la verdad, o sea, ¿de quién estás enamorado tú? Porque me daba la impresión que estaba enamorado de Ofelia, según yo, ¿verdad? Nunca me lo contestó realmente, yo pienso que sí, pero su contestación muy dura fue que me dijo, es que
estoy enamorado de la muerte. Entonces me hizo crearme muchas imágenes, ¿no? Posiblemente murió su esposa, seguía viviendo o seguía enamorado de alguien que había muerto, o son tantas cosas. Y como habíamos hablado mucho del arte precolombino, de la muerte, de todo ese asunto muy misterioso, muy mágico de la muerte en los precolombinos, entonces, no sé, se juntaban cosas. Un día me dio un cráneo de los chinos, de los que les tumban la tapa del cráneo cuando están vivos a los ciervos y luego los graban. Me lo puse en la mano, eso sí ya no pude, ya ahí sí ya le dije, ya no, esto ya no lo puedo yo. Me lo daba ahí en su departamento en México, me lo puso en las manos y ya no pude, porque precisamente yo acababa de ver algo en la televisión sobre los ciervos chinos, cómo los sacrificaban y luego para la nobleza darles como jícaras la tapa del cráneo, y me ponen una de esas en la mano. Yo ya no pude más, ahí sí ya no, ya. Eso sí, para mí ya es terrible, ¿no? Yo puedo compartir la muerte, yo le doy vueltas a la muerte, no soy tan mexicano en ese sentido. Puedo jugar con la muerte, pero le doy vueltas, ¿no? Yo toco madera y le busco, ¿no? Es normal, yo creo que todos le tenemos cierto, como que la queremos, pero lejos, ¿no? Entonces, le pregunté y me contestó eso, y nunca más le volví a preguntar porque se quedó muy callado, empezó a jalarse el labio, a rascarse la papada, y dije, pues aquí hay un tema, ¿no? Otra cosa muy chusca que me encantaba mucho cuando me platicaba de María Félix, que estaban filmando La Generala y que llegó y que María Félix lo invitó, pues yo creo que a compartir o algo, ¿no? Y que él se quedó pensando en que le había echado los perros María Félix, decía él, ¿no? Es que me tiró los perros María Félix, compadre. Y le digo, ¿pero qué onda? Y dice, no, pues ¿cómo? Pues ya tenía 60 años. Entonces al día siguiente me estaba rasurando y entonces pensé y dije, pues es la Félix. Es la Félix, ¿no? Entonces, y luego cuando dirigí en el teatro yo me salía porque no lo soportaba, y sí no lo soportaba, ¿eh? Hay que lo padecieran los demás, porque como a mí hasta donde me tocaba estaba bien. Era muy fuerte, era muy pesado, Juan, ya dirigiendo, muy, muy agresivo. Él jugaba con nosotros, un día se siente y me dice, aquí en Guanajuato, no, me dice, ¿no conoces a alguien que pueda construir esto? Le dije, sí lo conozco. Me dice, no seas mentiroso. Le digo, sí lo conozco. ¿Quién? Le dije, Tulio Dorado. ¿Quién es ese cabrón? Quiero conocerlo. Vamos a ver a Tulio. Y fuimos a ver a Tulio. Y ya, hicieron mancuerna. Entonces, nos puso a construir una calavera enorme. Casi cubría toda la parte, como si fuera un candil enorme, la parte del escenario. Y esa calavera no nos daba a Tulio y a mí, y le poníamos plásticos y él nos sugería cosas. Entonces llegó con una torta en la mano y su cigarro en el otro. ¿Pero qué está pasando con esta chingadera? ¿Qué sucede? Dije, pues no podemos, es que lo que tú estás pidiendo que haga como si fuera una roca, como si fuera una piedra, un yeso de roca de ese translúcido, no podemos. ¿Cómo no? Ya se acerca y rasga los plásticos, los rasga de la calavera y cuelgan y dice, súbanla. Puta madre, man. Empezó a mover, los plásticos que estaban sueltos empezaban a moverse y empezaban a arrojar los destellos, la luz, y se hizo la calavera, ¿no? Entonces él tenía esa capacidad, sabía qué iba a suceder en el escenario, tenía una energía, una capacidad de resolver las cosas visuales en el escenario impresionante. Él creaba el contexto, creaba la magia que es el teatro, ¿no? Lo sabía hacer. Entonces esa fue una muy bonita lección para mí. Y lo que me gustó es que no caímos a que vamos a platicarlo, que si lo podemos cambiar. No, fue la impronta, llegó con la energía y palo, ya estuvo. Era excepcional, los enanos, los cirqueros, los cantantes de ópera, los globos en el escenario, Juan nervioso. Entonces
pues te ponía en un lugar que no pensábamos que fuéramos a estar, ¿no? No pensábamos que fuéramos a estar. Y yo sí creo que Juan merece el recuerdo del amigo, del hermano cercano, el homenaje como un gran artista y como un amigo, es lo que creo yo. Hay algo curioso. Yo me recuerdo que en una entrevista de Fernando de Cislo le preguntaban que de quién tenía influencias y decía que el que dijera que no tenía influencias era un hijo de puta. Entonces yo creo que el que podemos negar que tuvimos influencias de Juan Ibáñez seríamos unos hijos de puta. O sea, me daría mucha tristeza saber que alguien que lo tuvo lo negara, ¿no? Sería terrible, porque además yo creo que más bien es un privilegio y además te pone medallas te pone medallas en tu camino, ¿no? Yo creo que Juan tiene de sobra. Se fue muy joven, sí se fue joven, no se cuidó, tampoco no se quiso cuidar. Yo creo que le pasó lo que al mismo maestro José Luis Cuevas, como tiene tanto éxito de jóvenes, encuentran tan rápido su venero artístico, lo explotan tan rápido que después empiezan a padecer eso, ¿no? Y yo sí veía en Juan después que él padecía ese asunto. Pues hay cosas que se dan, la sensibilidad las da, el artista de todos modos, el artista a pesar de la política, de la burocracia, sale. Pero lo que sí es cierto es que no solamente no solamente que no sepan hacer su trabajo, sino lo peor es que no solamente también estorban, sino que se te vuelven enemigos. O sea, a la gente que vive la gente que vive de nosotros los artistas, no te lo agradece, se te vuelven tus enemigos. Te cierran las puertas, buscan cómo bloquearte, les duele la cabeza porque no son inteligentes, no alcanzan a entender cuando uno les habla, qué es lo que le vas a decir, qué es lo que quieres hacer. Y bueno, pues acaba como el mercado Hidalgo de Guanajuato, ¿no? Vendiendo maquinitas y charamuscas y tarugadas cuando podría ser el gran museo del país. Yo creo que lo que sucede es que le tenemos miedo a enfrentarnos a hacer las cosas bien. Y eso fue una parte de la lucha de Juan, enseñarnos a hacer las cosas bien. Lo que pasa es que como lo viví de muchas maneras, ahora sí que lo padecí de noche y de día, como dice la oración, entonces sé de qué se trataba, ¿no? Sí. Es más, yo sabía cuando, hubo una escena muy fuerte cuando un día llegué en La Dama de las Camelias y saludé a Violeta de beso y le dijo que no me saludara de beso. Agarré una silla que estaba enfrente de mí, la reventé con la pared de enfrente y volteé y le dije, mira, compadre, esa silla iba para ti, cabrón. Porque él sabía quién era yo. Él me conocía. Él un día me llegó a preguntar si hubiera sido torero. Le dije, no fui torero porque nadie me enseñó a ser torero, porque me veía que estaba loco. O sea, parte de mi locura, a él le encantaba parte de mi locura. Entonces él sabía hasta dónde podía ser yo capaz de hacer cosas, ¿no? Y cuando troné esa silla me dolió mucho el alma, pero no se me hacía justo que me hiciera esa grosería, ¿no? Pero yo tenía que ponerle un alto. Pero el amor no se acaba, ¿eh? A las personas que tienen una razón por qué tenerles amor, ahí está.